Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de la gran flautista Surisaday Lerma. Surisaday, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Gracias. Surisaday, aparte de ser miembro de la banda sinfónica, quisiera yo empezar con tus inicios. ¿Cómo empezó tu carrera musical y sobre todo, cómo fue que elegiste la flauta o que la flauta te eligió a ti? Wow. Bueno, puedo remontarme a mis primeras memorias que tengo en contacto con la música. Desde chiquita siempre ha habido música en mi casa, sobre todo de las grandes orquestas, no sé, los 70s, 80s. Mi mamá, sobre todo, ponía mucho de esa música clásica también, siempre. Entonces, para mí eso era lo normal, ¿no? Ese era el tipo de música que escuchábamos. Entonces ya estaba un poco familiarizada con eso. Luego, después, no sé, a la edad de 7, 8 años, a la iglesia a la que asistía, los miércoles daban clases de música. Estaba en el coro infantil y daban clases de solfeo, iniciación, ¿no? Ya después, más tarde, ya que estaba, no sé, en sexto de primaria, más o menos, pues sí, con las clases de música en la iglesia, eran solo los miércoles y pues con la flauta dulce, igual también en el coro, etc. Ya más o menos cuando cumplí 14 años, ahí en la misma iglesia había un instituto que ofrecía clases de música y ofrecía varios instrumentos, pues piano, violín, lo más común, ¿no? Y bueno, yo en un principio quería tocar el fagot. No recuerdo exactamente por qué, sí recuerdo que me gustaba el sonido, pero o sea, realmente no recuerdo cuál era mi inclinación para tocar el fagot. Pero bueno, instrumento muy difícil de conseguir, muy caro también, sobre todo pues aquí en Sonora, ¿no? Entonces, por esos años, cuando tenía como 14 años, no recuerdo qué año era, llegó una maestra, ella venía de Estados Unidos, la maestra se llama Katie Horner, y ella tocaba la flauta, entonces ella pues era la instructora de flauta, ¿no? Y pues bueno, o sea, realmente estaba familiarizada con el sonido de la flauta, lo conocía, había en la iglesia algunas personas que tocaban la flauta y bueno, pues por ahí se dio la manera en que pudiera yo tener acceso a una flauta y dije, pues flauta. Y pues no fue como amor a primera vista, siempre me ha gustado el sonido de la flauta, no fue amor a primera vista, pero bueno, así fue que empecé con la flauta transversal. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta que eras buena? Te pregunto esto porque yo me acuerdo que en la secundaria, ya es que había una materia de educación artística, y lo único que nos enseñaron era el himno a la alegría, y lo toqué horrible, y dije, yo no soy bueno para esto. ¿Cuándo te diste tú cuenta que se te daba el tocar la flauta? Wow, no sé, todavía no me doy cuenta, yo creo. Wow, no fue algo de lo que haya tenido que darme cuenta, o sea, realmente no lo pensé así, o sea, simplemente para mí era trabajo, o sea, disciplina, constancia, estar estudiando y estudiando y estudiando, o sea, para mí nunca fue de, soy buena en esto, o sea, esto se me da, no recuerdo haber pensado eso, o sea, siempre fue ¿Te salió orgánicamente? ¿Mande? ¿Te salió orgánicamente el estar tocando? Sí batallé, pero era algo que disfrutaba, Entonces yo lo vería así, más bien, en algún momento llegué a darme cuenta que a pesar de que significaba mucho trabajo para mí y esfuerzo, era algo que disfrutaba. Entonces más bien lo pondría así. Al 2008, tengo entendido, entras a Lojuzón. 2008, sí. ¿Cómo fue todo ese aprendizaje y ese proceso de ya estar en una orquesta juvenil ya en forma? Wow, yo creo es una de las experiencias que más me ha marcado en mi vida porque fue un cambio a lo que yo estaba acostumbrada. En la iglesia donde estaba había una pequeña orquesta y pues sí, tocaba la flauta ahí, pero o sea, realmente
el estar ya con más músicos, instrumentos diferentes, estar siguiendo a un director, o sea, todo eso me hizo a mí ver las cosas de diferente perspectiva. O sea, yo ya nada más, ya no nada más era estar leyendo mi partitura, ¿no? Como lo hacía, por ejemplo, en la iglesia, o estar escuchando. O sea, ya tenía que ver otras cosas, escuchar a más personas. Entonces, los demás sentidos se agudizaron. Tuve que desarrollar otras habilidades, como el hecho, por ejemplo, de estar a lo mejor leyendo y estar viendo, estar escuchando, etcétera, etcétera. Entonces, fue una etapa de mucho aprendizaje, realmente fue muy significativo, o sea, tanto que, por ejemplo, todavía me quedan algunas sensaciones así muy vividas de ese momento. Estuviste 8 años en la Juzón, ¿verdad? Más o menos. No recuerdo exactamente cuántos, pero sí fueron bastantes. ¿Cómo fue el brinco de pasar de tocar en tu iglesia allá cuando terminas tu proceso en la Juzón? ¿Cómo fuiste madurando tu estilo? Y sobre todo te quería preguntar, ¿cómo definirías la personalidad de la flauta en la orquesta? Ok, pasar de tocar, por ejemplo, en un ensamble pequeño, que es en la iglesia, a un ensamble ya más grande, para mí sí fue mucha responsabilidad, porque ya significaba, o sea, yo tener mis partes preparadas, mis partes listas de música que a lo mejor nunca antes había tocado, que a lo mejor sí conocía, pero o sea, escuchar y ya interpretar son cosas diferentes. Entonces, sí, para mí fue mucha responsabilidad, fue un proceso de madurez para mí, o sea, en el hecho de que ya tenía que exigirme a lo mejor un poco más. Y bueno, en cuanto a la flauta, yo siempre digo la flauta es la cereza del pastel en la orquesta o en alguna agrupación por su sonido, es un sonido muy dulce. Y si bien es cierto, por ejemplo, muchas veces la ponen a tocar la melodía o lo principal que está sonando, aporta, no sé, cierta calidez o cierto sonido distintivo que tú dices, es la flauta o hay algo especial ahí sonando. Pero adorna muy bonito y es un instrumento muy expresivo también, te da para mucho. Generalmente se dice que los instrumentos eligen a quien los van a tocar porque hay como que un símil de identidad entre tú te ves representada en la flauta. Sí. Sí. Oye, Felisa, ¿y cómo fue el paso de la Juzón a tu entrada a la banda sinfónica? Okay, pues no fue abrupto. Yo digo que fue gradual, no fue salir de Juzón y entrar a banda sinfónica. En el Inter estuve en varias agrupaciones, una de ellas que creo que me marcó mucho también y me ayudó bastante fue la banda de música de la Universidad de Sonora, dirigida por el maestro Horacio Lagarda. Aprendí bastante. Antes de eso, solo tocaba cierto tipo de música y estaba acostumbrada a interpretar, o sea, en un conjunto, no sé si lo puede llamar clásico, en el sentido de que, bueno, más bien orquestal, en el sentido de que solo con violines, o sea, cuerdas, algo así. Entonces, ya pasar a banda de música de la Universidad de Sonora es una sonoridad completamente diferente. Las piezas también eran completamente diferentes, era más música popular que yo no estaba acostumbrada a tocar. Entonces, por ejemplo, tú no puedes tocar distintos géneros de la misma manera, o sea, cada uno tiene su forma de interpretarse. Entonces, tuve que aprender eso. Bueno, no tuve que aprenderlo, lo aprendí, y bueno, también tuve que aprenderlo, pero crecí mucho, y considero que fue en un lapso pequeño de tiempo, o sea, cuando ingresé a la banda de música de la Universidad de Sonora, que crecí mucho musicalmente y también emocionalmente y pues mentalmente. Aprendí muchas cosas nuevas. Llegas a la banda sinfónica bajo las órdenes del maestro Renato Supo. Ha habido un cambio de paradigma, si quieres, en la evolución de la banda, de que antes formalmente se llamaba banda de música, etcétera, y tocaba piezas más regionales. En los últimos años hemos visto como que
han empezado a tocar otro tipo de música. Mucho, por ejemplo, tuvieron un concierto la temporada pasada de vals, que tocaron en la Nube Azul. Han empezado a explorar otras sonoridades fuera de la música regional, sin dejarla de lado, claro. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Bueno, cuando yo ingresé a Banda de Música del Estado anteriormente, estaba dirigida por el maestro Miguel de la Rosa. Ya después me tocó el maestro Renato Sulpo. Y bueno, sí, la transición, a lo mejor nosotros desde adentro lo hemos visto como un poco gradual, bueno, desde mi perspectiva. Yo no considero que haya sido como abrupto, sino fue una transición gradual desde mi punto de vista. Pero, por ejemplo, aún así seguimos interpretando música regional, que es para lo que se constituyó, ¿no? Banda Sinfónica, para preservar la música sonorense, ¿no? Y todavía lo seguimos haciendo. Pero sí, ya, por ejemplo, había algunas piezas que demandaban un poco más. No tanto técnicamente, pero a lo mejor de, no sé, prestar atención a otras cosas que a lo mejor antes no se prestaban atención. No estoy hablando de que antes era mejor o ahora es mejor de ninguna manera, sino es diferente. Es diferente. Para mí el cambio fue gradual. Realmente estoy muy contenta con todo el desarrollo que ha tenido Banda Sinfónica. Realmente considero que hemos avanzado un largo trayecto y me gusta mucho ese cambio. Pero, o sea, yo, para mí, lo consideraría como gradual, no tanto abrupto. Entonces, está tanto la edición pasada del Festival Alfonso Ortiz Tirado como la de este año, estuvieron ya presentes ustedes en Noches de Gala. Esta edición acompañaron a un barítono, a Manuel Vera fue, ¿no? Maestro Manuel Vera. Pigarrón y Angélica Alejandra. ¿Qué significado tuvo eso estar en el gran foro del Festival Alfonso Ortiz Tirado, concretamente para ti? Wow, a mí me gustan mucho los grandes escenarios y los escenarios que están bonitos, no tanto por a lo mejor lo que significa, pero pues por la estética. A lo mejor no está bien que piense así, no sé, pero para mí fue un gran logro y no sé cómo ponerlo en palabras, pero fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Ya al estar en un escenario, o sea, principal, como es el del Palacio y en el FAOT, es una experiencia también muy distinta a lo que uno está acostumbrado, ¿no? A ver. También muchas veces los públicos cambian de acuerdo a los escenarios, entonces también el estar con otro tipo de público también fue una experiencia muy agradable. Entonces personalmente fue una experiencia muy agradable. Normalmente cuando interpreto con Banda Sinfónica del Estado no siento nervios, porque, bueno, digo, somos varios, si me equivoco no se va a escuchar tanto. Pero recuerdo que esa vez en el Palacio, o sea, yo estaba la primera vez, ¿no? Estaba tranquila, dije, ok, otro concierto, vamos a dar lo mejor, como siempre. Pero recuerdo que al empezar a tocar, al escuchar, o sea, el primer acorde de la primera pieza, me empecé a poner nerviosa y dije, wow, o sea, estamos en este escenario. Fue una experiencia muy bonita. Surizada, ya exploramos esta idea de tu presencia en el FAOT junto con la Banda Sinfónica, pero también a mí me interesa mucho tu perfil, saliendo un poco de la música. Has estudiado historia, arquitectura, música, evidentemente. ¿Qué elementos has incorporado de esas carreras, de esos estudios que has tenido en arquitectura e historia y los has sobrepuesto o incorporado a tu carrera musical? ¿Hay alguna compatibilidad en lenguajes o cómo ha sido también ese proceso? Todo. Y bueno, realmente yo lo veo de la otra manera. Cómo la música me ha ayudado a todas esas cosas que he estudiado. Realmente mis estudios musicales, o sea, tanto de historia, solfeo, de todo, tienen mucha relación con todo lo que he estudiado, o sea, aparte, que no tiene que ver directamente con la música.
En arquitectura, por ejemplo, también están las corrientes artísticas. Las corrientes artísticas también se ven en la música en todos los campos del arte. Entonces, yo ya estaba familiarizada con eso y me da una perspectiva más amplia pues de todo lo que es el arte, ¿no? En general. Y también, bueno, historia ni se diga, ¿no? Todo que he podido aprender, por ejemplo, en la carrera de historia, lo he siempre relacionado con mis conocimientos que tengo, por ejemplo, de historia de la música. Entonces, todo lo he incorporado, todo me ha ayudado y es algo que agradezco porque me ha ayudado a crecer como músico también. O sea, estos estudios aparte, aunque uno pueda pensar, bueno, no tiene nada que ver directamente con música, me han ayudado bastante y me han ayudado a crecer, a generar otros conocimientos, a poder relacionar más cosas, en un panorama más amplio. Flori, también has tocado, o no sé si sigas tocando en la agrupación Aires Gitanos. No, ahorita ya no. Pero ¿cómo fue ese proceso de incorporar otros ritmos que quizá que no tocaban tanto en banda o en la orquesta en la banda de la Universidad de Sonora y ya ser independiente y toda esa todas las aventuras que se viven fuera en agrupaciones independientes? A mí casi todo lo que me invitan, digo sí. Me gusta mucho explorar música que normalmente no toco. Pues me gusta mucho la música, ¿no? Primer lugar. Segundo lugar, porque aprendo mucho. Y todo siempre sirve. O sea, es algo que tú echas a tu bagaje y siempre te va a servir en algún momento y te va a ayudar a crecer, no nada más como músico, pero también como persona. Esta agrupación de Aires Gitanos estaba a cargo de Uriel Valenzuela. Él es un músico egresado de la licenciatura en música y en la Universidad de Sonora, y él tenía esa inquietud por el flamenco. Y recuerdo que una vez estaba yo ahí en la escuela de música, estaba esperando mi clase y él me vio tocando y ya me dijo, a ver, ¿puedes hacer esta escala? Una escala que normalmente se utiliza, ¿no?, en la rumba flamenca. Y le gustó mucho el sonido y cómo se escuchaba, etcétera. Entonces me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Traigo este proyecto, ¿te gustaría? Sí, dije, sí me gustaría. Sí, y bueno, poquito a poquito, pues fuimos como construyendo, bueno, de la mano de él, ¿no? Este grupo, que fue su idea, ¿no?, completamente. Y fuimos explorando y presentaciones, sobre todo, por ejemplo, en restaurantes o música de fondo, ¿no? Pero siempre explorando y viendo qué más podíamos hacer. Hay un libro de Nick Horby que se llama Alta Fidelidad, que hace como una pequeña biografía a través de las canciones o de la música. ¿Tú tienes algunas canciones en específico, tanto sea como retos que te han costado más o que le has tenido que invertir más tiempo, que dices, estas piezas o estas canciones son las que me han ido marcando a lo largo de mi trayectoria musical? Por ejemplo, recientemente, el último concierto con el que cerramos temporada en banda sinfónica, tocamos el Bolero de Ravel. Y hay un fragmento que lleva piccolo. Se están presentando todos los instrumentos, ¿no? Y cada instrumento solista va llevando la melodía. Y hay un momento en que le toca al piccolo, a las flautas y el corno francés. Estos instrumentos, tanto las flautas como el corno francés, van como dentro de una misma, le llamamos tonalidad, ¿no?, de la obra. Pero el piccolo está modulado, a lo mejor, no sé cómo puedo ponerlo en palabras más entendibles, en otra tonalidad. Entonces, tu referencia para afinarte no es la típica que tendrías en el resto de las piezas, ¿no? Y bueno, el piccolo es un instrumento muy delicado en cuanto a afinación. Luego también el registro en el que estaba es un registro agudo, o sea, se escucha porque se escucha. Y la dinámica que tenía era piano, o sea, que tenías que tocar muy suave. Entonces, todas esas cosas en conjunto fueron un reto para mí. A lo mejor alguien puede decir, bueno, eso es demasiado fácil, pero para mí no, para mí no lo fue. Entonces, hubo a lo mejor la oportunidad de tocarlo, le decimos una octava abajo, que no se escuchara tanto, pero bueno, lo tocamos como estuvo escrito. No salió como me hubiera gustado que saliera, pero fue un reto y considero que, bueno, no sé, hace mucho que no había sufrido tanto. ¿Eres muy exigente contigo mismo?
sí. Sí. ¿Cómo se convive con eso? Con quizá la frustración de que tú piensas que no te salió como debería. ¿Cómo es tu proceso ese de ir corrigiendo? Es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Sí, me han dicho que soy muy dura conmigo misma. Y es muy difícil la autocrítica, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y eso nos hace daño. A lo mejor no estamos viendo otras cosas que, por ejemplo, hicimos bien y nada más nos enfocamos en lo malo, en los errores. Eso me pasa mucho. Uno, no sé, a lo mejor está como predispuesto a ver solo lo que hicimos mal. Entonces, es complicado lidiar con eso, pero sí se puede. Felicity, ¿qué te depara en el futuro? ¿Cómo te ves tú en el futuro? Bueno, si Dios quiere, me gustaría continuar en Banda Sinfónica del Estado. Me gustaría seguir preparándome. Hay algo que me gusta mucho, es siempre aprender. Todas las oportunidades que tengo de, por ejemplo, tomar alguna clase con algún maestro, siempre, en cuanto está de mi posibilidad, siempre las tomo. Aprendo mucho y me gusta mucho aprender, descubrir cosas nuevas en mi instrumento, como músico, como persona también. Entonces, parte de, si Dios quiere, seguir en Banda Sinfónica del Estado, seguirme preparando y pues sí me gustaría presentarme en más lugares, no solo aquí en mi estado, sino en el país y también fuera del país. Sí, André Geonet, un famoso flautista francés de los años 20, tenía un libro donde decía que en una orquesta o en una banda, la flauta era como el enlace, él decía que era como el chismoso porque va, como que va uniendo los diálogos de los diferentes instrumentos. ¿Cuál es el diálogo natural de la flauta? ¿Con qué instrumento se relaciona más natural la flauta en la banda sinfónica? Banda sinfónica, bueno, en primer lugar pondría la sección de maderas, que son los instrumentos, por ejemplo, como el oboe, clarinete, lo que comúnmente se le denomina también madera chica, ¿no? Y bueno, también pues con el resto de las maderas, por ejemplo, los saxofones, el fagot. Pero también va muy bien, por ejemplo, va muy bien con todos la flauta. Los metales, por ejemplo, me ha tocado que hay muchas melodías parecidas con las trompetas. Sí, con todos los instrumentos va muy bien, pero sí podría a lo mejor clasificarla. Pondría con la madera chica, pero con todos los instrumentos hace muy buen ensamble. Se hacen sonoridades muy bonitas, muy interesantes. Dori, finalmente, ¿qué es lo que más te gusta de salir a la banda? Cuando van a estar en una montaña, Festival Quino estuvieron este año, el tocar esta música regional muy identitaria, o ¿qué es lo que disfrutas más? ¿Eso o los conciertos ya de música quizá, permíteme la licencia literaria, y más refinada según esta concepción eurocéntrica que tenemos de la música? ¿Qué es lo que más disfrutas tú? Ninguna de las dos, en el sentido de que, o sea, no que no las disfruto, sino no disfruto más una que otra. Realmente me gusta mucho la música sonorense. Mi compositor favorito, Rodolfo Campodónico. Realmente cuando interpretamos música de Rodolfo Campodónico a veces se me pone la piel chinita. Pero igualmente la música, pues, por ejemplo, de arte, ¿no? Que se le puede decir así, que tocamos en teatro, pues también, o sea, es música que escucho desde pequeña y que está en mi corazón de la misma manera. Lo que sí te puedo decir es que disfruto más tocar en un ambiente, no sé si le puedo decir controlado, por ejemplo, donde elementos como el viento o la tierra no van a molestar, pues independientemente de la música que se toque, es más que nada, yo digo, el ambiente, que muchas veces se agradece mucho porque hemos tocado en lugares al aire libre donde tenemos un clima precioso y es muy, muy, muy a gusto tocar, pero también es más cómodo tocar en un teatro donde, o sea, tenemos la mayoría de los elementos a nuestro favor, ¿no? Entonces, los pueden controlar ahí. Sí, es eso más que nada. No es tanto algún tipo de música, sino más bien el entorno. Felicity, finalmente, ya estuviste en el fagot, te va a tocar estar en el Cervantino. ¿Qué significa eso para ti?
Todavía no tengo palabras. Yo creo que todavía no me cae como el 20 en que vamos a ir. A lo mejor sí, no sé, puedo estar aquí de nuevo. Ya te puedo traer una respuesta. Pero todavía no me cae el 20. ¿Te da nervio todavía tocar en esos grandes escenarios? Ahorita te puedo decir que no, pero porque no estoy en el lugar todavía. O sea, apenas hasta saber, como te comenté en el FAOT, yo estaba tranquila hasta que empezamos a tocar. Ya después, la segunda vez que tocamos en el Palacio, obviamente ya estaba más tranquila, ¿no? Pero hasta no estar ahí. Sulisay, te agradecemos mucho que hayas estado aquí compartiendo tus experiencias, tu conocimiento. Esto fue una edición más de Horizontes Culturales. Soy Omar Quintana, estuvimos con Sulisay Lerma y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.